Hola, esta ocasión vamos a resolver la actividad integradora número 5 del módulo 12 de Prepa en línea y se llama así fuerza, carga e intensidad eléctrica. Algo que me gusta hacer es decirle a mis alumnos que cuando hagan un ejercicio pongan esquemas y estos esquemas nos ayudan rápidamente a trabajar la actividad. Bueno, ¿qué dice este problema? Adriana encontró un cristal precioso. En el laboratorio de mineralogía se determina que el cristal está compuesto por dos iones, los cuales se encuentran a una distancia de 7 micrómetros. Y aquí de una vez ya nos ponen que un micrómetro equivale 10 a la menos 6 metros. Y vamos a ocupar estas unidades metros para no ocupar micros, sino se ocupan directamente metros. Con cargas de 3 microcoulombs y menos 4 microcoulombs como se muestra en la figura. Entonces aquí ya tenemos el cristal, una distancia de 7 micrómetros, aquí está amplificado, y con los iones con sus cargas de 3 microcoulombs y menos 4 microcoulombs, es decir, uno es positivo, el otro es negativo, y de antemano pues sabemos que estos tienen una fuerza de atracción o repulsión de acuerdo a su simbología. Para conocer a mayor profundidad la estructura del cristal se requiere realizar lo siguiente. Dice el primer punto. Calcula la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. ¿Qué datos tenemos? Bueno, los datos que tenemos al inicio, aquí están, significa que la carga QA es de 3 microcoulombs y esto significa que es 3 por 10 a la menos 6 coulombs, que es la forma como lo vamos a estar trabajando. El ion B es de menos 4 microcoulombs, que ya en forma de coulombs ya le ponemos 4 por 10 a la menos 6 con carga negativa. ¿Cuál es la distancia? La distancia dice que son 7 micrómetros. Entonces estos 7 micrómetros los convertimos a metros considerando que un metro tiene 1.000.000 de micrómetros. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el 7 por 10 a la menos 6 para que quede como metros. Y la constante K, la constante de Coulomb, que siempre le estamos ocupando, pues se redondea siempre en 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Qué nos dice ahora la fuerza? La ley de Coulomb dice, la fuerza es igual a la constante que multiplica carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Entonces, aquí vamos a reemplazar las cargas con lo que tenemos acá, porque aquí no tenemos Q1 ni Q2, sino que tenemos QA, QB y la misma distancia. Entonces únicamente cambiamos las literales para que la podamos utilizar en la forma que se tiene indicado. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores de QA y QB en la fórmula para hacer la operación. Entonces empezamos. ¿Cuánto vale la constante K? K la copiamos de aquí arriba, que vale 9 por 10 a la 9. Reemplazamos QA por el valor de QA que tenemos aquí, que es de 3 por 10 a la menos 6. Y QB, que vale menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs, también la reemplazamos. Ahora nada más nos falta poner el valor de la distancia, que vamos a elevar al cuadrado. Entonces la distancia es 7 por 10 a la menos 6. Ahora, una vez que hemos hecho todo esto, únicamente tenemos que hacer las operaciones. Esta ocasión voy a emplear la calculadora que nos sale de Google de manera directa para que tengamos una idea de cómo hacerlo. Esta calculadora pues ya la preparé y vean cómo lo voy a hacer, porque es muy común que a veces no introducimos bien los datos y nos salen datos diferentes. Entonces, escribo 9 por 10 a la 9 es 9 exp, acuérdense siempre es exp, que significa por 10 a la 9, 9 exp a la 9 por, pongo el siguiente, 3 exp a la menos 6 por 4 exp a la menos 6, 4 exp a la menos 6, y esto me da un valor de 0.108.
0.108. Ahora bien, ¿qué nos indica el cociente? El denominador dice 7 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Entonces este lo tengo que elevar al cuadrado. Y observen cómo lo tengo que elevar al cuadrado. Primero abro un paréntesis. Esto es para evitar que el cuadrado nada más me afecte al exponencial menos 6, sino que tome en cuenta todo el valor. Entonces escribo 7x a la menos 6. Cierro el paréntesis y este ya lo elevo al cuadrado. X a la y al cuadrado. Y esto me va a dar un valor de 4.9 por 10 a la menos 11. 4.9 por 10 a la menos 11. Ahora únicamente tengo que hacer la división. ¿Cómo hago la división? Pues era lo que yo había obtenido previamente. 0.108 entre 4.9 exp a la menos 11. Igual. Y me va a dar un valor bastante grande. Observen aquí. Son 3. Y otros 3 son 6 y otros 3 son 9. Es decir, si yo recorro este punto decimal 9 lugares, que viene siendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puedo escribir 2.204 por 10 a la 9, que es lo que voy a hacer aquí. Ahí está. Tarda un poco mi computadora, pero no hay problema. Ahora bien, una pregunta muy frecuente que me dicen, oye, dice, a ver, ya no entendí, dice, si aquí teníamos positivo por negativo, perdón, positivo por negativo, ¿no debería de resultar aquí valor negativo? Es decir, aquí tendríamos que tener un negativo así, y acá también tendríamos que tener un negativo. Bien, si empleamos leyes de los signos, efectivamente el resultado correcto es así. Tenemos aquí un producto positivo por uno negativo, que al multiplicarlo me da un valor negativo. Al hacer la división entre un negativo por un positivo me da un resultado negativo. ¿Qué me indica en realidad una fuerza? Esta fuerza únicamente me podría indicar que son valores absolutos, y por eso en algunas partes se maneja así. Dice el valor absoluto de QA por el valor absoluto de QB y entonces los valores absolutos significan que únicamente tenemos los valores efectivos de las cargas sin importar su polaridad. ¿Cómo interpreto esto? Pues imagínate que estás en una carretera, avanzas en tu carro 3 kilómetros hacia el frente y después avanzas 1 kilómetro hacia atrás. ¿Cuántos kilómetros avanzaste? Y dices, en términos relativos, 3 que avanzo y 1 que retrocedo, pues avanzo en realidad solamente 2 kilómetros. Pero ¿cuántos kilómetros avanzaste en total? Entonces en total son los 3 que hice más 1 que regresé, hice 4. Entonces a términos absolutos avancé 4 kilómetros, pero en relativos vendría siendo 3. Es decir, aquí cuando yo tengo los valores absolutos no me interesa la polaridad, y cuando ocupo valores absolutos todos los valores negativos se hacen positivos. Esto es decir que únicamente lo que me interesa es el valor de la fuerza. Ya el valor negativo que estoy manejando es únicamente para indicarme si la fuerza es de atracción o repulsión. Ahora bien, dice la pregunta, con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen. ¿Qué me dicen las leyes de los iones? Dice, si los iones ambos son positivos, significa que se repelen. Es decir, si yo le pusiera aquí ambos una flechita a cada uno, significa que al acercar un positivo con un positivo, se repelen, es decir, se van hacia lados opuestos.
De igual manera, si estos iones son ambos negativos, es decir, tienen la misma carga, los iones también se repelen. Entonces, uno se va hacia un lado y el otro se va hacia el otro. ¿Cuándo es cuando se atraen? Se atraen cuando ambos son de signo diferente, es decir, si hay uno positivo y uno negativo, entonces va a haber una fuerza de atracción. Entonces, en este caso, ambos iones se van a estar atrayendo. Entonces, observen cuál es la pregunta y cómo están cómo está el planteamiento. Pues vean, aquí me dice que uno es positivo y uno es negativo, entonces pues aquí ya podemos deducir qué va a pasar con estos iones, si se van a atraer o se van a repeler. Responde, ¿hacia dónde va el ion A cuando se relaciona con el ion B? A la izquierda o a la derecha. Entonces, a uno de estos póngale A, al otro B, de acuerdo a cómo está, y fácilmente determinamos hacia dónde se van. Entonces, vean, el A es positivo y el B es negativo. Entonces, con el A con el B, este A se va a ir a la derecha o se va a ir a la izquierda, de acuerdo al esquema que les acabo de dibujar. Bien. Dice el siguiente punto. Se coloca determinado elemento P que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.10 micrómetros. De este modo el elemento P queda justo a la mitad como se muestra en la figura. Vean, aquí ya quedó a la mitad. Entonces, si de aquí a acá hay 10 micrómetros, a la mitad, pues va a haber 0.05 de cada lado. Y es lo que insisto, que debemos hacer esquemas para que nos pueda funcionar. Dice, determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P originado por las cargas de los iones A y B. Entonces, nuestra fórmula me dice, el campo eléctrico es la constante K sobre la distancia al cuadrado que multiplica la suma algebraica de las cargas Q1 más Q2. Entonces, como aquí no tengo cargas Q1 ni Q2, voy a copiar exactamente la fórmula y la voy a adecuar a mi esquema, donde mi esquema yo en lugar de tener Q1 y Q2 tengo QA y QB. Y ahora bien, determino qué valores voy a poner en la fórmula. Analizo y veo. Carga QA es igual a 3 microcoulombs, esto es 3 por 10 a la menos 6, esto ya lo habíamos visto anteriormente. QB son menos 4 microcoulombs, que viene siendo menos 4 por 10 a la menos 6. La distancia es 7 micrómetros, que es 7 por 10 a la menos 6 metros. Y la constante K, esta no cambia, siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ahora, una vez que ya tengo mis datos, únicamente tengo que reemplazarlos en la fórmula. Entonces, esta fórmula la copio aquí. Y una vez que ya copié la fórmula, únicamente tengo que hacer es reemplazar los valores que tengo dados. Entonces, primer valor, K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Lo pongo aquí. Distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia? 7 por 10 a la menos 6. Entonces, ese valor va aquí. Acuérdense que no lo pongo al cuadrado. Sencillamente lo voy a indicar que se va a elevar al cuadrado. Y tengo también las dos cargas. QA, que vale 3 por 10 a la menos 6. Y dice la fórmula que voy a sumarlo a la carga QB, y esta carga QB vale menos 4 por 10 a la menos 6. Entonces observen aquí, ya se me juntó un más y un menos. Entonces lo que voy a hacer para separarlos es abrir un paréntesis aquí. Y obviamente lo cierro. Entonces aquí lo que en realidad estoy haciendo es una suma algebraica. Tengo que hacer una resta de estos dos números. Entonces, haciendo la resta, 3 por 10 a la menos 6 menos 4 por 10 a la menos 6. Acuérdense, más por menos es menos. Entonces aquí viene siendo una resta. 3 más menos 4 me va a dar menos 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y lo que tenía yo anteriormente únicamente lo paso para que me quede ahí la misma fórmula. Bueno, aquí como nada más lo tenía que pasar, aquí tengo que elevar al cuadrado. Otra vez saco mi calculadora y vean, les dije que para que este cuadrado afecte también a todo el número, siempre tengo que poner un paréntesis para que este cuadrado afecte a todo el número y no solamente al 6. Entonces abro paréntesis y pongo 7 exp
a la menos 6, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Y esto me va a dar 4.9 por 10 a la menos 11. Entonces este dato lo copio aquí. 4.9 por 10 a la menos 11. Ahora bien, ahora únicamente tengo que hacer toda la operación. Entonces para hacer la operación nuevamente saco mi calculadora y hago este número entre este por este o este por este entre este. Acuérdense, el orden de los factores no altera el producto, entonces puede ser de una manera o puede ser de la otra. Entonces hago mi operación 9 exponencial a la 9 por 1 exponencial a la menos 6 entre 4.9, que es el dato que acabo de obtener, exponencial a la menos 11. Y obtengo un valor de 1.83 por 10 a la menos 14. 1.83 por 10 a la menos 14. Y este lo voy a obtener con valor negativo porque positivo entre positivo positivo por negativo me va a dar negativo. Dice así: con base en el resultado obtenido, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? ¿Izquierda o derecha? ¿Por qué? Vamos a analizar nuevamente. ¿Dónde está QA? ¿Cuánto vale QA? Acuérdense que QA tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Positivo, entonces este lo pongo aquí. Y QB tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6 o 4 microcoulombs de valor negativo. Y ese lo dejo ahí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico? Pues todavía no lo resuelvo, pero vamos a darle solución. Vean aquí el análisis que se encuentra. Dice así: suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente pero que circula hacia adentro, realiza el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto P. Justifica tu dibujo. Aquí este dibujo lo bajé de internet y este dibujo sí cabe hacer una aclaración. Dicen las reglas por convención. ¿Qué es convención? Es algo pues que nos pusimos de acuerdo, pero pues aunque sea así o no sea así, así estamos de acuerdo. Es como el dinero. En el dinero tenemos la costumbre de decir esto tiene un valor de tal porque todos estamos de acuerdo. Pero si lo ves fríamente, pues dices un billete, pues es sencillamente un pedazo de papel que tiene estampado una figura que puede decir 200, 500 pesos, pero por convención decimos que vale 500 pesos. En este caso, exactamente igual, se cree que las fuerzas van de positivo a negativo. Es decir, las líneas de campo magnético, las líneas eléctricas siempre van de campo eléctrico, siempre van de positivo a negativo. Entonces, con esto ya podemos justificar aquí si el campo eléctrico va de QA hacia QB o de QB hacia QA. Esto ya lo podemos determinar de acuerdo a nuestra justificación. Siguiente punto. Menciona 3 situaciones donde puedes observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Pues estos campos magnéticos ya les voy a dar algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando en casa tenemos una bomba eléctrica, pues esta bomba eléctrica le aplicamos energía, se generan campos magnéticos y esto genera un movimiento, y esto en todos los motores. Ustedes pueden verlo también en las bocinas de su computadora, en los audífonos que ocupan en sus celulares. Entonces estos campos magnéticos los podemos encontrar en diversas situaciones. Guarda tu documento nombrando de la siguiente manera. Guardas tu documento y lo envías. Y pues bueno, eso es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, acuérdense de dejarlo aquí abajo en los comentarios y estoy con mucho gusto para ayudarles y pues tengan una excelente semana y el mejor de los éxitos en sus actividades. Hasta pronto.